Cuando surgen sospechas de problemas con el ventilador de la consola interna de un aire acondicionado, la primera acción recomendada es la limpieza del filtro de aire. En caso de que esta medida no resuelva el problema del flujo adecuado de aire, a continuación, se detallan recomendaciones paso a paso para identificar y abordar las 6 principales fallas del ventilador interno. 1. Falla en el capacitor eléctrico del ventilador. A. Si el ventilador emite un zumbido pero no se mueve, intente arrancarlo girando con la mano. Si el motor arranca, es probable que el problema sea el capacitor. Compruebe el valor de capacitancia del capacitor. Pruebe con otro capacitor de valor similar si está disponible. D. Si no hay un capacitor de repuesto, mida su capacitancia con un multímetro, para verificar si está dentro de los parámetros normales. 2. Falla en los rodamientos. A. Con el ventilador apagado, verifique el giro suave del eje sin vibraciones ni ruidos, para confirmar la falla en los rodamientos. B. Cualquier ruido o anormalidad en el giro indica problemas en los rodamientos. Desarme el ventilador y reemplace los rodamientos. 3. Falla del relé del ventilador. A. Desconecte el arnés del ventilador y pruebe arrancarlo sin la tarjeta, consultando el diagrama de cables para lograr el encendido. B. Si el problema desaparece al arrancarlo manualmente, el relé puede ser la causa del problema. C. Si la falla es en un relé de velocidad específica, pruebe con el cable de esa velocidad, para asegurar la identificación de la falla. 4. Bobina abierta del motor o conexión interna abierta, de alimentación del ventilador. A. Usando los mismos cables o pines de conexión de capacitor del ventilador, mida con un multímetro la resistencia eléctrica entre los mencionados dos cables. Debe tener el capacitor desconectado, siempre debe indicar un valor de resistencia, y nunca marcar infinito. En caso de problemas, debe cambiarse el motor. B. En motores de solo 3 cables gruesos, puede medir la resistencia eléctrica entre uno de los cables de conexión al capacitor y el restante cable grueso, llamado común. Debe realizar la misma prueba anterior, pero con el otro cable del capacitor, y de nuevo con el común. En ambos casos, debe arrojar la resistencia eléctrica a un valor, y nunca infinito. En caso de problemas, cambie el motor. C. Solo, para ventiladores con cables igual de gruesos, o llamados motores de un cable por velocidad, después del procedimiento anterior, mida la resistencia entre cada cable de velocidad y alguno de conexión al capacitor del ventilador. Siempre debe arrojar un valor de resistencia eléctrica, y nunca infinito. En caso de problema, hay una conexión interna abierta, que ocasiona que el ventilador no trabaje en una velocidad específica. 5. Falla del sensor de efecto Hall. A. Identifique los cables del sensor de efecto Hall, que son los 3 cables delgados que salen del motor del ventilador. B. Alimente la placa electrónica, y mida voltajes entre pines con un multímetro en corriente continua. Se identifique la alimentación del sensor y la tierra, midiendo voltajes, cuando la señal del multímetro sea de 12 o 5 voltios, casi constantes. La punta roja del multímetro estará situada en el cable de alimentación del sensor, y la punta negra o azul del multímetro estará ubicada en la tierra del sensor. Decoloque el cable rojo del multímetro en la señal y el negro o azul del multímetro en la tierra. Gire manualmente el ventilador para verificar la señal de voltaje, que debería cambiar rápidamente. Si el sensor funciona correctamente, dirija la atención al módulo electrónico. De lo contrario, inspeccione visualmente, y si es necesario, reemplace la pieza del sensor. 6. Falla en el triac.
A. El TRIAC, ubicado en la placa electrónica, es un solo elemento, responsable de controlar todas las velocidades del ventilador. B. Cuando el TRIAC tiene problemas, generalmente el ventilador no apaga o no enciende. Se ubique el TRIAC y familiarícese con sus pines. Generalmente, los pines se etiquetan como MT1, MT2 y GATE, con puerta. Use el número de serial para identificarlos. D. Desconecte el ventilador y la alimentación de la placa electrónica. Configure el multímetro en modo resistencia eléctrica. E. Conecte por ejemplo el cable positivo, rojo, del multímetro al terminal MT1 del TRIAC y conecte el cable negativo, negro, del multímetro al terminal MT2 del TRIAC. F. Debería medir una resistencia infinita, porque el TRIAC no está activado, indicando que no hay continuidad entre MT1 y MT2. G. Mueva las puntas del multímetro, ahora mida la resistencia. Entre el terminal con puerta o GATE y el terminal MT1, debe marcar un valor de resistencia no infinito, porque debe existir continuidad. H. Mueva las puntas del multímetro, ahora mida la resistencia. Entre el terminal con puerta o GATE y el terminal MT2, debe marcar un valor de resistencia infinito, porque no debe existir continuidad.